¿Existen líneas del Metrobús con mayor afluencia que líneas enteras del metro? ¿Cómo está siendo el rendimiento del cablebús? Afortunadamente, en el último año el gobierno de la Ciudad de México ha hecho públicos una gran cantidad de datos que ahora son fáciles de acceder a ellos. En este caso, como lo están viendo en el título, veremos la afluencia total de la red de movilidad integrada, siendo 2022 nuestra línea base para este nuevo campo de datos estadísticos, ya que anteriormente no conocíamos la afluencia de la red de la movilidad integrada, únicamente conocíamos la red del metro. Ahora, afortunadamente conocemos los datos de toda la red, así que en este video vamos a comparar y analizar las líneas de mayor afluencia en el sistema. Sin más, comencemos. Atención, los datos que analizaremos a continuación comprenden el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2022, lo que comprende es la primera mitad del año. La tabla que veremos a continuación fue de elaboración propia. En la descripción del video te dejaré un link a un archivo para que cualquiera pueda consultar esa información ya clasificada y ordenada. Sería más que interesante hacer videos constantes anuales comparando la fluctuación de afluencia a través del tiempo, repitiendo que nuestra línea base sería el presente año. Sin más, pasemos al análisis de la afluencia de la red de movilidad integrada, de manera descendente, es decir, iremos de la línea de mayor a la de menor afluencia. La línea de mayor afluencia del total de la red de movilidad integrada en el primer semestre de 2022 es la línea 2 del metro, con una afluencia total de 93.637.820 pasajeros. La segunda línea de mayor afluencia igualmente la goza el sistema de transporte colectivo metro, con la línea 3 albergando un total de 86.104.138 pasajeros, teniendo una diferencia respecto al primer puesto de 7.5 millones de pasajeros. La tercera línea de mayor afluencia de la red en este periodo sería la línea 1 del metro, con un total de 84.261.917 pasajeros, gozando una diferencia de 1.8 millones de usuarios respecto a la línea 3, siendo esta la segunda línea de mayor uso en este primer semestre de 2022. Recordando que al momento de ese conteo, la línea 1 aún no estaba cerrada por su proceso de modernización. La cuarta línea de mayor afluencia de la red de la movilidad integrada es la línea B del metro, con una afluencia de 64.935.044 pasajeros. Así se corona con la cuarta posición, teniendo una gran ruptura y diferencia de afluencia con el tercer puesto, siendo una diferencia de 19.3 millones de pasajeros, lo que difiere la afluencia de la línea B con la línea 1 del metro. La quinta línea de mayor afluencia de la red de movilidad integrada a lo mejor es sorprendente para algunos, pero la línea 1 del Metrobús se queda con la quinta posición, con una afluencia total en 64.417.704 pasajeros, siendo una cantidad más que sorprendente para el sistema de autobuses biarticulados, teniendo una brecha muy pequeña de diferencia entre la línea 1 del Metrobús y la línea B del metro, teniendo solamente 517.000 usuarios de diferencia, que a nuestra escala de medición es una diferencia muy ligera, así que saquen sus propias conclusiones respecto a esta línea 1 del Metrobús. La sexta línea de mayor afluencia es por parte de la línea 8 del metro, con una afluencia total estimada en 61.606.247 usuarios, contando con una diferencia de casi 3 millones de usuarios respecto a la línea 1 del Metrobús. Para la séptima línea de mayor afluencia, de nueva cuenta tenemos otra gran ruptura en este grupo, ya que con una diferencia de 15.7 millones de usuarios respecto a la afluencia de la línea 8, la línea 9 del metro se corona con esta séptima posición, con datos de 45.844.761 pasajeros totales, dato que seguramente cambiará cuando obtengamos las estadísticas totales de todo 2022 o del segundo semestre de este año, ya que con el cierre de la línea 1 del metro, la evolución en la afluencia será más que segura, siendo muy interesante poder ver futuras gráficas estadísticas de la evolución de afluencia de la red de movilidad integrada.
La octava línea de mayor afluencia de nueva cuenta la goza la red del Metrobús, con su línea 5, con una afluencia estimada en 39.958.585 usuarios, teniendo una diferencia respecto al puesto anterior, la línea 9 del metro, de 5.8 millones de usuarios. La novena línea de mayor afluencia de la red de movilidad integrada está compuesta por la línea A del metro, con un total de 38.062.327 pasajeros. Tiene una diferencia de 1.8 millones de usuarios respecto a la línea 5 del Metrobús. La décima y última línea de esta categoría de las líneas de mayor afluencia de la red de la movilidad integrada sería la línea 7 del metro, con un total de 37.427.068 pasajeros. Existe una diferencia de 600.000 pasajeros respecto a la línea A. Continuamos con la línea 2 del Metrobús, con números que alcanzan la cantidad de 31.414.367 pasajeros, siendo la 11ª línea en el puesto, teniendo una diferencia de 6 millones de pasajeros respecto a la línea 7 del metro. El 12º puesto lo toma la línea 5 del metro, con 31.401.752 pasajeros. Tiene una diferencia de solo 12.000 pasajeros respecto a la línea 2 del Metrobús, estando prácticamente a la par esas líneas de la movilidad integrada en cuestión de afluencia. Seguimos con la línea 6 del Metrobús, con una afluencia que ronda los 29.443.736 pasajeros. Tiene una diferencia prácticamente de 2 millones de pasajeros respecto a la línea 5 del metro. La línea 7 del Metrobús obtendría el puesto 14, con 26.545.397 pasajeros registrados, con una diferencia de 2.8 millones respecto a la línea 6 del mismo sistema. En el 15º puesto encontramos a la línea 3 del Metrobús, moviendo a 26.192.777 pasajeros, con una pequeña diferencia de afluencia respecto a la línea 7, de 352.000 pasajeros. A partir del lugar 16 empezamos a encontrar casos muy especiales, ya que contamos con la red de transporte de pasajeros. En este caso, al ser un sistema más disperso en cuestión de rutas y módulos, se clasificó la afluencia de la RTP mediante sus diversos servicios que posee. En el puesto 16 contamos con la sumatoria de todo el servicio expreso y directo del sistema, moviendo entre estos dos servicios un total de 25.493.566 pasajeros, siendo de 700.000 pasajeros la diferencia entre los servicios de la RTP y la línea 3 del Metrobús. En el lugar 17 encontramos a la línea 6 del metro, movilizando un total de 18.794.584 pasajeros. Mucha atención, ya que tiene una diferencia de 6.6 millones de usuarios respecto al servicio expreso y directo de la RTP. Ahora sí que podríamos decir que la RTP mueve más pasajeros que la línea 6 del metro. Por su parte, todo el servicio ordinario de la RTP moviliza a 16.406.158 pasajeros, con una diferencia de 2.3 millones de usuarios respecto al servicio ordinario y la línea 6 del metro. Continuamos con la línea 4 del Metrobús, que movilizó a 16.066.822 pasajeros en el primer semestre de 2022, teniendo una diferencia de 400.000 pasajeros respecto al servicio ordinario de la RTP. En el puesto 20 tenemos a la línea 1 del trolebús, movilizando a 15.271.620 pasajeros, con una diferencia de 800.000 pasajeros respecto a la línea 4 del Metrobús. En el lugar 21 contamos con el servicio de frecuencia intensiva de la RTP, es decir, el CEFI, en apoyo al metro, siendo principalmente hacia la línea 12 en este mismo periodo de tiempo, moviendo a 14.701.117 pasajeros, teniendo una diferencia de 570.000 pasajeros respecto a la línea 1 del trolebús. Pasando al lugar 22, tenemos a la línea 2 del cablebús, con una afluencia total de 13.610.444 pasajeros, siendo junto con la línea 1 del trolebús las líneas de mayor afluencia del organismo del servicio de transportes eléctricos. Asimismo, la línea 1 del tren ligero forma parte de este grupo,
siendo la tercera línea de mayor afluencia del organismo, con una afluencia estimada en 12.900.229 pasajeros, con una diferencia marcada en 288.000 pasajeros respecto a la línea 2 del cablebús. En el lugar 24 de la afluencia de las líneas de movilidad integrada encontramos a la línea 4 del metro, con una afluencia total de 12.146.678 pasajeros. Sin duda es muy sorprendente que el tren ligero, el cablebús línea 2 o incluso la línea 4 del Metrobús mueven muchos más pasajeros que esta cuarta línea de la red de transporte más masivo y de mayor captación que hay en la ciudad, hablando específicamente del metro, teniendo una diferencia de 753.000 pasajeros respecto a la afluencia de la línea 1 del tren ligero, siendo prácticamente 3/4 de diferencia de afluencia. Seguimos con la línea 1 del cablebús, que según las autoridades no se gozó de la afluencia esperada para esta primera línea del sistema de teleféricos de la Ciudad de México, contando con 8.857.162 pasajeros. Se puede entender en cierta medida el por qué esta línea del cablebús no gozó de más afluencia de la que habían estimado en un inicio, existiendo realmente varios motivos. Uno de estos pudo haber sido que gran parte de la línea se construyó en el piedemonte inferior de la Sierra de Guadalupe, teniendo muy ligeras pendientes, que los usuarios pudieron haber preferido el uso de otros transportes alternativos terrestres ante la movilidad del cablebús al ser más limitada y más reducida en cuestión de velocidad a un transporte terrestre. Además de que no se llegó del todo a las verdaderas zonas más altas de la zona norte de la ciudad en la Gustavo Amadero, siendo únicamente el ramal Tlalpesco el único que podría llegar a beneficiar en cierta medida de manera significativa, pero bueno, ese sería un tema para debatir en otro video. Sigamos de manera expresa con el resto de las líneas para observar su afluencia, ya sin tomar mucho en cuenta las rupturas entre cada eslabón. En el puesto 26 encontramos al Ecobús de la RTP, moviendo a 6.555.135 pasajeros. Prácticamente el resto de las líneas de menor afluencia se encuentran centrados en el sistema de trolebús, salvo un par de excepciones. En el puesto 27 tenemos a la línea 7 del trolebús, movilizando a 5.111.447 pasajeros. Número 28, trolebús línea 2, afluencia estimada en 4.570.485 pasajeros. Servicio Atenea de la RTP, con una afluencia total estimada en 3.349.412 usuarios. Trolebús línea 3, con un total de 3.060.968 pasajeros. La línea 4 del trolebús cuenta con una afluencia de 2.611.934 usuarios. En el lugar 32 tenemos a la línea 9 del trolebús, movilizando a 1.919.476 pasajeros. La línea 6 de trolebús, por su parte, mueve a 1.690.616 pasajeros. Ahora sí, pasamos a las 5 líneas de menor afluencia de la red de movilidad integrada, las cuales son: número 5. En la posición 34 tenemos a la línea 5 del trolebús, movilizando a 1.585.249 usuarios. En la posición global 35 tenemos al número 4, a la línea 8 del trolebús, también conocida como Circuito Politécnico, movilizó a 379.318 pasajeros del 1 de enero al 31 de julio de 2022. En la posición 36 como número 3 tenemos al servicio del Nochebús, otorgado por la RTP, que movilizó a 227.000 pasajeros, quedándose con este tercer lugar de las líneas de menor afluencia de la red de movilidad integrada. En el segundo lugar de las líneas de menor afluencia tenemos al Nochebús Trolebús línea 1, movilizando a 156.912 usuarios, que para ser una única línea de trolebús del servicio Nochebús es una cantidad más que considerable. Ahora se preguntarán, ¿cuál es la línea de menor afluencia de absolutamente toda la red de movilidad integrada? Antes de pasar a conocer el lugar 38 de nuestra lista, te invito a que dejes un comentario apostando por cuál crees que sería la línea de menor uso en la red global de la movilidad integrada. De paso, si estás por ahí abajo, te invito a que te suscribas activando todas las notificaciones, que es totalmente gratis, y así apoyas al crecimiento de esta comunidad.
Así que, ¿ya colocaste tu comentario de cuál crees que sea la línea de menor afluencia de toda la red de la movilidad integrada? Bien, continuemos, pues el primer lugar de las líneas de menor afluencia de toda la red de movilidad integrada es la línea 12 del metro, con una afluencia registrada en 0 usuarios. Los motivos son más que evidentes. Es posible que esto cambie cuando se haga la reapertura de la línea 12 en el tramo subterráneo en diciembre de este año, pero de momento, esta línea es la menos usada en la red. ¿Lo esperabas? De mi parte, esto sería todo por este video de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Les recuerdo que dejaré esos datos en la descripción del video para aquellos que deseen checarlos con mayor detenimiento. Y sin nada más que añadir, conmigo sería hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día.